Muy bien, Caro, muy buenas tardes. Qué lindo saludarte en una tarde que nuevamente podemos decir, por fin es de verano. Sí, de verano importante, ¿no? Una temperatura alta, alta. Pero bueno, esto se termina. Sí, tal cual. Se termina porque se anuncian lluvias para estas horas. Exacto. Vamos a estar en un ratito hablando sobre eso con José Serra, así que bueno, se pueden quedar por ahí, ya estuvieron por lo menos escuchando la palabra oficial de Inumet, pero siempre es bueno tener la opinión de quienes saben en este tema, también con meteorólogos privados, así que vamos a estar abordando esa temática. Los que nos íbamos a ir el fin de semana, están recapacitando. ¿Tiene kayak Magdalena Correa? Mirá, estoy pensando en hacer turismo aventuras. Es lo que nos viene Lejos. faltando, más o menos. Caro, te cuento que también vamos a estar hablando sobre economía, el impacto que están teniendo estas últimas medidas aquí en nuestro país con un amigo de la casa, con Nicolás Lucich, que bueno, ha sido además parte muy importante del programa. Así que si tienen consultas, vamos a hablar de desempleo, de las medidas, entre otros temas, sobre todo para los rubros más afectados. Eso va a ser en minutos. Y también vamos a estar abordando la temática turismo, ya que hablábamos del fin de semana, de los anuncios del gobierno a nivel de ingreso al país, esta discusión que hay en el Parlamento, que esta tarde lo va a analizar también diputados, respecto al cierre de fronteras con excepciones entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Claro. ¿Qué efectos y qué consecuencias va a tener en el turismo interno, a ese al que se apostaba de alguna manera, la llegada de miles de uruguayos de cara a las fiestas, que bueno, se suspende por lo menos por este periodo, así que bueno, abordaremos eso también con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Muy bien. Y sobre el final vamos a estar hablando sobre alimentos y una forma de no desperdiciar. Vaya que si eso es importante hoy en día, aprovechar al máximo. La red Redalco está lanzando una nueva campaña y nos van a contar de qué se trata. Exactamente, porque bueno, necesitan también de los fondos de todos para poder sostener este proyecto, que es un proyecto muy importante, que habla de la seguridad alimentaria y sobre todo de la reutilización, el no desperdicio de alimentos, ¿verdad? De las frutas y verduras. Pero bueno, esto hay que sostenerlo con recursos. Así que está buenísimo que le puedan dar una mano a la difusión de este proyecto tan importante. Muy bien, Caro, y sobre todo en el momento de las ollas populares, ¿no? Porque también ellos trabajaban mucho con ese rubro, esas personas que se han dedicado a este tiempo a ser solidarios. Así que bueno, quédense ahí, tenemos variedad. Obviamente todo se centra y tiene que ver con la situación sanitaria de nuestro país, pero bueno, desde diferentes ópticas. Así que en un ratito ya arrancamos con todo este desarrollo de la información. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, buen fin Caro. de semana. Y bueno, también estamos pensando en que se vienen las fiestas. No parece, vieron que no está ese clima de fiesta que de repente otros años había, mejor inclusive, pero hay que celebrar cuidando todos los detalles, con todas las precauciones y con algo rico en la mesa, como por ejemplo productos de Camposur, que tienen productos elaborados con carne fresca, natural, producida en nuestras propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos, jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, también envasados al vacío, y hamburguesas de carne vacuna. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, y ya estamos desarrollando esta información a las que hacíamos referencia. Vamos a dejar por algunos minutos el tema COVID y la emergencia sanitaria. Vamos a centrarnos en lo que se viene, en lo que será este fin de semana. Estamos con 33 grados a esta hora y queremos saber qué va a pasar con el fin de semana, las tormentas que se aproximan y demás, pero en un ratito nada más vamos a estar con José Serra, porque uno va planificando sobre la marcha, ¿no? A esta altura del partido, porque no podemos, por ejemplo, decir, yo de verdad, me iba a ir de vacaciones y dije, ¿será conveniente? ¿Cambiarán las cosas para los uruguayos que habían planificado venir a nuestro país? Ni que hablar para las que fiestas cambia. a pasar con su familia, que tal vez sea el único momento en el año o en años que uno dice, bueno, voy para allá. Seguramente, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial, sea difícil decir, justo este año voy, más cuando hay personas mayores, abuelos. Claro. Y más allá puntualmente del fin de semana, que lógicamente para tener una idea importa también
cuál es el pronóstico para las fiestas, que ya se van a extender por unas cuantas semanas más, y el gran tema del momento, que es el déficit hídrico que está sufriendo nuestro país desde hace muchos meses y que lamentablemente está golpeando de forma profunda a productores en el interior. A veces uno, citadino, lamentablemente relaciona el tiempo con la parte playa, con la parte verano, y está bien porque también es un sector muy importante, pero está esa otra contracara que tiene que ver con el sector productivo que se está viendo cada vez más afectado. Bueno, le damos ahora sí las buenas tardes y la bienvenida a un amigo de la casa, el señor José Serra, que siempre nos atiende muy amablemente. Él, ¿cómo anda? Muy bien, un saludo a las dos, Mari y Verónica, un saludo a todos los televidentes. Cuidándose desde marzo, Serra, usted. Por supuesto, tratando de acatar todas las normativas, las indicaciones necesarias, porque no solamente me cuido yo, sino también cuido a todos los demás. Muy bien. Exacto, como debe ser. Bueno, Serra, cuéntenos un poquitito de las perspectivas. Recién Vero lo mencionaba también, porque bueno, lo que decía, a veces pensamos únicamente en el turismo, en irnos el fin de semana, planificar las fiestas, pero también lo que está sucediendo a nivel país con este déficit hídrico que estamos teniendo, que hace algunos años que no se registraba de esta manera. Es cierto que hace algunos todavía fue peor, pero al momento, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo podrían llegar esas lluvias necesarias para el campo, sobre todo? Bueno, por el momento vamos a tener un episodio de lluvia entre hoy al final de la jornada, dado el ingreso de un frente frío, trayectoria suroeste-noreste del país. Este frente frío va a provocar en su desplazamiento lluvias y tormentas, algunas puntualmente severas, pero la distribución de las lluvias muy dispar. Perfecto, podemos tener lluvias copiosas, abundantes en zonas de tormenta, pero escasas en otras regiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esta lluvia que esperamos para el fin de semana? Por la llegada de este frente frío. ¿Y qué es un frente frío? Una línea extensa en superficie que separa dos masas de aire de diferentes características. Serra, justo estamos teniendo alguna dificultad para escucharlo. Vamos a ver si lo pueden solucionar porque no se entiende lo que está diciendo. Vamos a volver seguramente con nuestro meteorólogo para que nos dé información acerca de este tema que incluso desde hace tiempo se estaba manejando, que tiene que ver con este ingreso del famoso fenómeno de la Niña. Él seguramente nos va a explicar también de qué se trata, por qué está impactando de esta manera, durante cuánto tiempo más se espera que esto siga sucediendo, porque por supuesto que la zona verde de nuestro país, que vaya que sí es tan extensa, está en alerta máxima e imagino que muchos productores estarán escuchando. De hecho, los invitamos a comunicarse con nosotros a través de las vías de comunicación por si tienen alguna consulta para realizarle a Serra. Por lo que estaba diciendo, en apariencia las primeras lluvias que se esperan para estas horas no serían suficientes, pero Serra, me parece que ahora sí lo estamos escuchando. Disculpe, pero perdimos los últimos conceptos. Si puede retomar un poquito antes, le agradecemos. Muy bien. Esperemos que la comunicación sea fluida. Sí, vamos a tener precipitaciones por la llegada de un frente frío trayectoria suroeste del país. Este frente frío en su desplazamiento va a provocar lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes, otras no, y de repente lluvias escasas o nulas en algunas regiones. Muy bien. Pero ¿cuál es la situación de déficit hídrico? Hemos tenido sequías meteorológicas en algunas áreas de nuestro territorio, sobre todo en el noroeste del país. Hemos tenido precipitaciones que han mitigado levemente, es cierto, pero hay algo, no solamente la lluvia, sino también la evaporación en este periodo. Fíjense ustedes que la evaporación media. Yo les propongo algo, quizás que hagamos una comunicación telefónica con el doctor Serra, que el teléfono nunca falla, no lo vamos a tener en imágenes, que es una pena, pero así nos aseguramos entender los conceptos. Estaba hablando de algunos puntos muy interesantes que realmente no estamos terminando de comprender. Sí, que también lo dijo el propio Santayana, el jefe de pronóstico de Inumet. ¿Qué pasa? Llueve poco, hace mucho calor, se evapora. Claro. Entonces, no llega a cubrir las necesidades del suelo que tiene nuestro país y sobre todo los cultivos que son fundamentales. Hay algunos que son la zafra, ¿no? Exacto. Entonces viven de esta época. Bueno,
Habrá que ver qué es lo que nos dice Serra, sobre todo las perspectivas que hay para el verano, que por lo que tengo entendido no había mucha noción de lluvias, por lo menos los modelos estaban mostrando eso. Y ni que hablar las temperaturas, porque a mí lo que me llama la atención de este año es que pasamos de temperaturas sumamente elevadas a temperaturas muy bajas en poco tiempo. Nos robaron la primavera. ¿Qué pasó con la primavera e incluso con el verano, que empezó quizás muchísimo más tarde de lo que empezaba otros años, pero ahora sí parece que tenemos a nuestro experto de forma telefónica para que pueda redondear ese concepto? Le propongo empezar de cero con su exposición, que ahora sí lo vamos a escuchar correctamente con el viejo y querido teléfono que no falla. Hola, bueno, ahora muy bien, sí. muy bien. La radiotelefonía nunca falla, estamos ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Déficit hídrico, hemos tenido sequías meteorológicas, sequías hidrológicas y sequías meteorológicas. ¿Cuál de ellas son las que más encajan en esta situación? Las meteorológicas como las que tuvimos en la región noroeste del territorio nacional, afectando los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, parte de Río Negro y la región central. Luego tuvimos episodios de lluvia que minimizaron, en cierto modo, el alto déficit hídrico. Pero la situación no se ha podido revertir. El país sigue con alto déficit hídrico. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Pues bien, el ingreso de un frente frío que va a ingresar por el suroeste y en su trayectoria va a provocar lluvias y algunas tormentas, y alguna de ellas tormentas de carácter puntualmente severo. Cuando hablo de tormentas puntualmente severas, me refiero a las que vienen acompañadas de manifestaciones eléctricas, lluvias copiosas y abundantes en zonas de tormenta, manifestaciones eléctricas, viento fuerte y la probabilidad de granizo en zona de tormenta. Pero esto no es homogéneo. El frente frío, que es una línea imaginaria que separa dos masas de aire de diferentes características, una más cálida y otra más fría, provoca en su desplazamiento ese choque térmico que contribuye a una actividad convectiva, una línea de tormenta. Muy bien, y hablando de esto hago una aclaración porque ha aparecido en alguna red social, algún medio, sobre el pronóstico de tornados. Nosotros como meteorólogos no pronosticamos tornados, el tornado no se pronostica. Lo que sí podemos hablar de que las condiciones atmosféricas son proclives a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos o severos. En el caso de ellos, un tornado. Pero no se puede pronosticar. Sí pronosticar que es un frente frío que va a avanzar y que dentro de esa línea de inestabilidad alta actividad convectiva que puede dar a lugar a tormentas puntualmente severas. Serra, Eso y sí. esto lleva como consecuencia no sacar el acolchado de la cama, me imagino. No, como consecuencia de este pasaje, nosotros no vamos a tener precipitaciones significativas para decir, bueno, se terminó el déficit hídrico, claro, dejamos atrás la sequía. No, necesitaríamos 5 o 6 días de lluvia continua, pareja, que tenga gran poder de infiltración en el campo. Fíjense en que estamos perdiendo, hay un déficit acumulado de más de 170 milímetros en este último año. Y eso para recuperarlo se necesita mucha lluvia, con esa lluvia mansa, como se dice en campaña, con poder de infiltración en los suelos. Constante y seguido tendrían que ser las próximas precipitaciones. Así es. Y lo que decíamos hace un ratito que se cortó la comunicación es que no solamente tenemos que evaluar las lluvias, porque también tenemos que tener en cuenta la evaporación en los suelos. Está evaporando una media de 14,5 milímetros por día. Serra, justamente usted decía que se necesitan esas lluvias pausadas, constantes, por lo menos por 6 días, para paliar en cierta forma la situación. Correcto. ¿Se avecina en el mediano plazo alguna situación de ese tipo que pudiera ayudar, ya que este fin de semana no va a alcanzar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mi modalidad de trabajo es a la vieja usanza. El ploteo de una carta sinóptica, ir analizando estación por estación las condiciones meteorológicas y tener una diagnosis de la situación para hacer la prognosis, es decir, el pronóstico. Los pronósticos efectivos
no al 100%, hasta lo puedo decir, serían a 48 horas. Luego son tendencias. Pero muchos nos basamos o se basan en los modelos meteorológicos. Y estos modelos meteorológicos, a lo largo del tiempo, cuando más se alejan del presente, menos efectivos son. Y más en este periodo donde el COVID-19 ha mermado la cantidad de observadores profesionales en superficie, que son los que observan, registran, codifican y emiten los datos meteorológicos para que los modelos también se alimenten y retroalimenten en forma constante. Hay una merma, por tanto, cada vez es menos eficiente el resultado de los mismos. Yo, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años, la situación actual en nuestro país y la situación en América del Sur es muy preocupante. Yo no veo precipitaciones significativas por lo menos de aquí a 10 días, salvo las de mañana. Yo les diría que no solamente Uruguay está padeciendo una sequía, sino que gran parte del territorio brasileño, en la región noreste del territorio brasileño, hay sequía. Chile tiene sequía, Argentina tiene sequía, es decir, entre una latitud de 25 a 50 grados, en esa franja, en el hemisferio sur, el déficit hídrico se está haciendo sentir y esto es muy grave. Lo que podríamos determinar que el efecto del calentamiento global está incidiendo a que tengamos una nueva normalidad en el área ambiental, en el comportamiento de la atmósfera. Serra, y en lo que tiene que ver con, yo recién bromeaba con eso, pero con la baja de las temperaturas, porque también la evaporación calculo que tiene que ver con las altas temperaturas y demás. Ahora, para mañana se pronostica un descenso de la temperatura luego de las lluvias. ¿Cómo se va a dar ese tema también? Bueno, sí, al haber un cambio de masa de aire, vamos a tener vientos justamente que forman parte de toda esa dinámica y termodinámica de la atmósfera, los procesos físicos que conllevan al cambio de masa de aire. Eso va a provocar rotación del viento. Hasta ahora hemos tenido viento del cuadrante norte, vamos a tener viento del cuadrante sur, lo que conllevará a un descenso significativo de las temperaturas. Se va a ubicar la temperatura aquí en Montevideo entre los 23 a 25 grados promedialmente las máximas y 13 a 14 grados las mínimas. El domingo va a estar algo ventoso, sobre todo en zonas costeras, pero luego la situación se afirma y el tiempo estable viene. Y el lunes, estabilidad atmosférica en todo el territorio nacional, pero temperaturas entre los 23 grados de máxima 25 y una mínima de 10 a 11 grados. Esta es la situación, una nueva masa de aire, un nuevo sistema de altas presiones o anticiclón va a cubrir esta región, dando lugar a estabilidad atmosférica. Más fresquito, temperaturas no veraniegas como las que hemos tenido, pero bastante agradables. Y lo que nos asegura eso es, por un lado, estabilidad, pero por otro lado, lo que es bueno para unos es malo para otros, porque para los productores rurales, claro, los agricultores, eso se siente. Serra, acá están llegando algunos mensajes de los televidentes. Dice, se olvidó del este, porque la ciudad de Rocha y alrededores hace meses que no cae ni una gota de agua. Una seca impresionante. ¿Qué se puede decir para el este del país? Y ya también hablo de la zona de La Vallejo 33, también hablamos del este. Sí, es verdad. Es decir, yo cuando divido al país en dos grandes zonas, al norte del Río Negro y al sur del Río Negro. Al sur, cuando digo región sur, abarco la región oeste, noroeste, sureste, sur. La región este, sureste del país ha sido y viene siendo castigada por la ausencia de lluvias significativas. Es verdad. Por el momento, la situación no es diferente a las del sur y al resto del territorio nacional. No veo, de acuerdo al análisis, reitero, y tengo además una población estadística de más de 100 años y algunas estaciones aquí en el territorio nacional, donde en función de las estadísticas y el análisis de la situación es comprometida. Estamos dentro de un periodo de significativo déficit hídrico, pero yo me voy a hacer algo atrevido. Hace tiempo que vengo insistiendo a los productores rurales, en más o menos extensión, hagan
una buena administración de los recursos naturales. ¿A qué me refiero? Hacer tajamares, construir tanques australianos si se puede, limpiar los tajamares, las aguadas, profundizarlas, es decir, tratar de buscar hacer acopio de agua, lógicamente dentro de las posibilidades de cada uno, porque nos vamos a tener que adaptar a una nueva modalidad. El calentamiento global está conllevando a justamente un cambio en el paradigma del comportamiento de la atmósfera. Entonces, el agricultor que siempre sembraba determinado cultivo va a tener que rotarlo. Entonces, cambia una realidad no solamente en nuestro país, sino en nuestro planeta. Y estas sequías, como consecuencia, no solamente es la pérdida de la producción agrícola hasta forestal, y eso va a conllevar a la aparición de enfermedades, de plagas, pestes, hambrunas, etcétera. Es algo que el mundo lo está padeciendo y lógicamente que hoy estamos enfocados a lo que es el COVID-19, la pandemia, lógicamente la salud está primero, pero hay otros jinetes que están cabalgando porque es la sequía, es la peste, es la hambruna, es una situación muy complicada que hoy la humanidad está viviendo. Sin duda, Serra. Cambiando de tema, vamos a tratar de ir respondiendo todas las preguntas que están llegando mientras hablamos con usted a través de nuestras vías de comunicación. Y una de las más recurrentes, se lo imaginará, es cómo va a estar el tiempo, por lo menos con esta anticipación, lo que lo permita, tanto en Navidad, Nochebuena, como en fin de año y Año Nuevo, tomando en cuenta además que se está haciendo este pedido especial de realizar todo lo posible fuera, en jardines, en los lugares al aire libre. ¿Lo va a permitir el tiempo? Bueno, muy buena pregunta. Sabe que usted ya me conoce que yo más de 72 horas yo no sé. me extiendo. Por eso Perfecto. También me cubrí yo, hasta donde pueda. Pero muy bien. Vea, en este caso, y dado la situación, voy a ser un poco atrevido, y la tendencia, voy a hablar de tendencias, de no pronóstico, lo subrayo, tendencias, es que para esta Nochebuena, el día 24 y 25, valga entre el día 23 y 25, no tengamos precipitaciones con temperaturas agradables. Bien. Ahora, esa es la tendencia, son las perspectivas. Claro. No es un pronóstico. Pero si hablamos de cálculo de probabilidades, hacemos un pronóstico probabilístico, diría que el 95% nos está indicando que no va a llover en esta fiesta. En Eso Navidad... es bueno, porque uno puede ir proyectando, claro, viendo si va a prender el fuego, si tiene que organizarse de otra manera. Si es un espacio chiquito y con esto de tener los ambientes ventilados, tiene que ir armando algo un poco más grande o planificando de otra manera. Así que por lo menos dejamos de lado las lluvias en principio para Nochebuena y Navidad. ¿Para Año Nuevo se sabe algo? No, le mentiría que sí. Es decir, la tendencia es que no llueva, que se mantenga sin precipitaciones la región, pero, como le digo, está cambiando la dinámica de la atmósfera, claro, y sería atrevido de mi parte. Fíjese que varios productores también, y no solamente productores, sino gente que tiene sus kiosquitos de venta de artículos de pirotecnia, me está diciendo, ¿va a llover o no va a llover? ¿Puedo sacar a la venta mis productos? Sí, claro, en esas mesitas que se ponen, los vendedores, etcétera. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso porque... Serra, tenemos segundos nada más. ¿Podemos reiterar cómo va a ser el fenómeno que podría empezar a las próximas horas y a qué localidades va a afectar principalmente o qué sectores del país? ¿Rachas de cuánto? También preguntan. Bueno, va a afectar más que nada a la región suroeste, por donde ingresa el frente frío, con tormentas de variada intensidad en forma aislada. Perfecto. Los vientos pueden ir en zona de tormenta entre los 40 a 70, 80 kilómetros y en forma puntual algo más. Pero sobre todo en zonas costeras ya vamos a tener viento un poquito más fuerte. Bueno, es importante tenerlo en cuenta, no dejar macetas, tomar todas las precauciones, las ventanas. Bueno, Serra ha sido muy amable otra vez por atendernos.
No, gracias a ustedes por permitirme difundir. Disculpen que no me atrevo a hacer pronósticos de largo plazo ni guiarme por los modelos numéricos, sino por la realidad que hoy estamos viviendo y padeciendo todos. Muchas gracias. Y cuídese mucho, siga cuidándose mucho como hasta ahora, que hace muy bien. Muchísimas gracias y buena jornada para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Maggie, las botitas en el bolso. Botitas, paraguas. Lo que tiene de bueno es que últimamente, como el mundo, como la vida, el tiempo cambia de un minuto al otro, después la encontramos en la playa panza arriba. Sí, 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 capaz que nube, después sol, nube, sol, lluvia. Bueno, ¿compartimos la pausa? A eso vamos, ya venimos. Son 2 minutos de las 3 de la tarde y tenemos 33 grados. Soy feliz. A mí, yo también. calor, frío. Martín está re contento también. Está todo ese tema del team frío y el team calor, ¿no? Acá team calor siempre. Acá por lo menos. Calor. Y nos ponen los aires acondicionados, es la lucha que tenemos. Hoy lo tenemos apagado, por suerte. Sí. ¿No vieron que mi cabellera... Nos hicimos buena? y no los prendimos, porque si no tenemos un pingüino cada una de cada lado que lo saludamos. Tremendo, así. Tremendo. Bueno, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp, Roque, al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Vero, y ya tenemos a nuestro próximo invitado, que se podría decir además que es un amigo. Uno más. Totalmente. Uno más Antes de saludarlo, que es como si fuera, exactamente, como si estuviera acá, pero se está cuidando como debe ser, les cuento que vuelve la Feria Nocturna del Buceo, tu shopping al aire libre, con todos los protocolos sanitarios, que es importantísimo, exhortando el uso de tapabocas, también con dispensadores de alcohol en gel en todo el recorrido del predio. Nos cuidamos y te cuidamos. Seguí los protocolos, Feria Nocturna del Buceo, donde paseas y compras, porque encontrás todo en un mismo lugar. Del 4 de diciembre al 5 de enero, más de 200 stands, plazas de comidas, juegos para niños y sorteos cada media hora. Un shopping al aire libre, de 18 a 24 horas. Estacionamiento vigilado, en Rivera y Propios. Ya lo tenemos ahí. Esa voz, esos ojos azules, ya saben quién es. Ahí se ríe, ahí lo tienen. Nico Lucich, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El galán de las tardes durante mucho tiempo. Se va a armar un lío acá, Lucich. El otro galán. Cuando no está un galán, nos aseguramos el otro galán que va. Que ya aprovechamos a mandarle un beso grande al señor Nano Fole, que sigue cuidándose también. El galán titular, muy bien. Acá para todo hay galán titular, galán suplente, tenemos varios para elegir. Nico, arranquemos a hablar de tu materia en la que sos experto, que es la economía, cómo sigue afectando esta pandemia, esta emergencia sanitaria, los anuncios del gobierno, el cierre de fronteras que también permitía el ingreso de muchos uruguayos. Se preserva la salud, está por encima, por lo menos de lo económico, pero sin cerrar todas las actividades. Se está reorganizando y readaptando a esta situación. ¿Qué podemos decir de este momento? ¿Cómo puede afectar esto? Bueno, May, Vero, tal cual lo planteás, es un momento de recalcular, recomponer, porque cuando irrumpió la pandemia, todo el análisis económico se había configurado en el supuesto de que iba obviamente a afectar este año 2020 en Uruguay y en todo el mundo, pero que ya en el año 2021 la situación se iba a superar por la llegada de vacunas, porque los países iban a poder controlar el virus de alguna u otra manera. Ese era el escenario que por allá por los meses de abril, mayo, el análisis económico de los organismos internacionales, las principales consultoras y nosotros mismos incorporábamos para proyectar lo que iba a suceder. En el caso de Uruguay, la verdad es que fue en el mundo de los casos de más éxito, porque logró combinar bien cubrir en la mayor medida posible la salud de las personas, afectando la economía, pero en una medida acotada. De hecho, hubo obviamente medidas muy drásticas al principio, la economía se retrajo y luego empezó a retomarse la actividad, la economía rebotó. Justamente eso es lo que reflejaron los datos que el Banco Central dio a conocer ayer del PBI de la economía. Vamos a recordarles a los televidentes que el PBI
es la medición completa, global de la actividad económica de todos los sectores, el transporte, el agro, el turismo, las finanzas, todo eso se hace un cálculo general y justamente se unifica en un número que es el PBI, el desempeño de la economía. Y en este dato que se dio a conocer ayer, que corresponde al tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, hubo un rebote de casi 8% respecto al trimestre anterior. Es decir, que efectivamente la economía retomó y era esperable que en este último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, esa tendencia siguiera buscando ya empardar con el año pasado. Es decir, volviendo a lo que era la economía prepandemia y ya equilibrando un poco las cosas y la recuperación. Bueno, el dato del tercer trimestre en realidad quedó 6% abajo del mismo trimestre del año pasado, por lo que justamente se esperaba que en este final de año la cosa finalmente se acompasara. Pero la ola de coronavirus que estamos sufriendo, que según el doctor Radi es la primera ola, porque la verdad que no tuvimos una primera ola en el inicio de la pandemia, lo controlamos muy rápido, esta sí es la primera verdadera ola de la pandemia, realmente ha golpeado muchísimo y llevó a tomar nuevas medidas. Nuevamente con el mismo enfoque, no afectar muy radicalmente la actividad, pero obviamente que sí, buscando, en este caso, porque hubo mucho aprendizaje, se cometieron errores que no se quieren cometer de vuelta, es por eso que el gobierno va directo a través del proyecto de ley a luchar, contener, evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Que son el factor a través del cual el virus se disemina, porque creo que es importante comentarlo, y esto más allá de lo económico. Puede aparecer un caso de un coronavirus en una fábrica, en una oficina, en un domicilio, pero en todos esos casos se logra registrar, mal que bien, el hilo epidemiológico y se logra contener, que es lo que pasó cuando, por ejemplo, hubo un brote en Rivera o en 33 o en algunos hogares de la tercera edad aquí en Montevideo hace algunos meses. El problema ahora es que se nos está yendo el hilo epidemiológico porque hay contagios a partir de lugares donde no se registra la gente que hay, y eso vuelve muy difícil todo este asunto, se expande la pandemia y empieza a arriesgar tener que, empieza a tomar mayor riesgo, mayor probabilidad saturar los CTI, y eso sería un escenario muy complicado. Entonces se tomaron estas medidas que en lo que es, digamos, el control de las aglomeraciones puede haber un efecto económico en alguna medida, porque bueno, yo creo que está muy afectado justamente todo lo que es turismo, entretenimiento, espectáculos, la propia gastronomía, sigue siendo el sector más complicado. Y por supuesto que el hecho de llevar buena parte del Estado al teletrabajo y que la gente esté en una nueva modalidad de trabajo en la medida de lo posible, justamente quedándose a domicilio, etcétera, va a golpear el PBI, seguramente de una medida bastante ostensible. La temporada turística ya estaba truncada por las medidas previas, ¿verdad? Ahora se suma, digamos, esta prohibición del ingreso de los uruguayos, que es realmente también bastante fuerte. Conclusión, el cierre del año no va a tener ese empuje final que se esperaba, sino que va a seguir siendo un cierre del año acotado, con una economía afectada. Yo no diría golpeada, porque hay sectores que siguen andando, pero ciertamente estamos con un problema. Y en ese contexto vamos al impacto social principal, que es en el empleo. La actividad se ha recuperado al menos parcialmente. Hay una recuperación de los empleos, de los puestos de trabajo, pero hay más gente que sale a trabajar y a buscar trabajo y no logra justamente acceder al empleo. Reitero, el empleo sube, pero sube más la cantidad de gente que se vuelca al mercado de trabajo y por lo tanto te aumenta la cantidad de gente que no consigue trabajo. El último dato del INE habla de cerca de 200.000 uruguayos que buscan trabajo y no lo encuentran. Es una cifra que no se había dado hace muchos años, hay que irse casi hasta la crisis de 2002 para ver un escenario de este tipo. Y la verdad es que es de los elementos más preocupantes, porque hay otra epidemia, hay otra pandemia, hay otro plano de gravedad de la situación que va más allá de lo sanitario, y justamente
la economía y sobre todo el empleo, que ya venía afectado, porque en los años previos, 2019, no había sido un año particularmente bueno, ya venía bajando el empleo de un tiempo atrás. Y hay otro elemento, Maggie, Vero, que a mí me preocupa particularmente, y es que la economía global está cambiando de una manera tan vertiginosa, se están abriendo nuevos puestos de trabajo en lugares donde no hay oferta, es decir, no hay trabajadores suficientes para cubrirlos. Y por otro lado se están perdiendo empleos en sectores más masivos, como decíamos, gastronomía, el espectáculo y, por qué no, también algunos sectores de la industria, etcétera. Sí. Entonces, el Uruguay está con un desafío grande en ese plano. Sin dudas, también hay algo que viene de la mano con ese tema, la falta de trabajo, el impacto, sobre todo en algunos rubros, que algunos de los cuales siguen 100% cerrados desde el comienzo de la epidemia, de la pandemia, el 13 de marzo y de la declaración de la emergencia sanitaria, lo cual trae otro factor que se está empezando a ver de a poco, que se está empezando a mirar, pero que preocupa, que es el famoso endeudamiento, que las familias cada vez más necesitan recurrir de alguna manera a parar la olla, sustentarse y no están encontrando cómo. ¿Cómo ves vos ese problema y qué tan grave puede ser para las familias? Porque viene de la mano muchas veces de desconocimiento de las consecuencias que puede tener a largo plazo, más allá de lo lógico de la necesidad de salir del paso. Lo describiste muy bien, Vero, es decir, es uno de esos impactos que va a perdurar por muchos meses. Y vos mencionás a las familias y podemos sumar claramente a las empresas, porque bueno, las personas trabajan en determinado lugar de trabajo, son básicamente empresas, y en los dos planos empiezan a haber dificultades. Como vos bien describías, hubo gente que tomó crédito. Creo que hay mucha cautela Bueno, estamos viendo, allí Nico, te nos quedaste trancado. Vamos a ver si podemos solucionar ese temita, porque también es importante. Por ejemplo, siempre hay muchísimas personas que están endeudadas en dólares. Exacto. ¿Qué pasa con ese endeudamiento? ¿Qué pasa con eso que decías vos? ¿Cuánto tiempo desde que llegue la vacuna y de a poco la población empiece a moverse un poco más parecido a lo que era antes, puede llevar a recuperarse? Porque la crisis de 2002 impactó, y decía Nico, recién estamos viendo impactos peores que los de 2002, cuando la gente empezó a recuperarse hace tan solo algunos años. A ver, Nico, estábamos también abordando un poco, en líneas generales, las consultas que muchas veces surgen de los televidentes. Estabas profundizando en el impacto de las familias, cómo hacer frente a estos endeudamientos. Pero ampliamos un poco esa pregunta y hasta cuándo puede llegar a estar esta situación, cuándo la economía uruguaya podría empezar a normalizarse o a estabilizarse un poco, como pasó con la crisis de 2002, ¿no? Que yo decía, hace unos años recién algunos lograron salir de ella. Es una comparación muy pertinente y hay diferencias porque la crisis de 2002 tuvo toda otra serie de características, claro. No tuvo, diría, nada que ver con lo sanitario, fue muy radical y muy profunda y pegó muy duro en la sociedad uruguaya porque hubo personas hubo en los casos más extremos que perdieron hasta su vida por toda esa circunstancia, pero muchísimas perdieron el empleo. Hubo una gran emigración de personas que se fueron del país, miles, y la salida en términos de actividad económica fue bastante rápida, más allá de que después hubo toda una carga de deuda que hubo que afrontar paulatinamente, pero no hay que olvidarse, Maggie, que la salida fue rápida y el Uruguay entró rápidamente en un ciclo muy virtuoso de crecimiento económico que permitió ir justamente curando todas las heridas que quedaron abiertas de aquella crisis y entrar en un ciclo realmente mucho más auspicioso. Hoy eso yo no lo veo así, porque lo que veo es que es una crisis que perdura, porque lo del coronavirus va a demorar en sortearse, en superarse. Evidentemente que todo lo que es el esfuerzo de la vacuna merece un capítulo especial, porque hay que recordar que se está básicamente haciendo un gran ensayo general. Nunca el mundo había vacunado con vacunas de ARN, que son las que hoy básicamente están liderando la vacunación en buena parte de los países. Hay otro tipo de vacuna, por supuesto, de origen chino. Bueno, está toda la polémica con la vacuna rusa, pero digamos, tipos de vacuna puede haber varios, y es muy bueno que haya un esfuerzo múltiple. Lo que es difícil es calibrar cuál va a ser el real impacto, porque
es la primera vez que se usan vacunas contra el coronavirus, pero además las vacunas se aceleraron en su aplicación justamente por la urgencia de llevar el mundo a una situación mejor. Por supuesto que el avance científico es notable de las universidades, de las empresas farmacéuticas, de los equipos que han trabajado en todo esto, y estimo que va a haber un gran aporte por ese lado. Pero en el caso de Uruguay, seguramente el asunto va a demorar. Entonces ya estamos entrando bastante adentro del año 2021 para eventualmente ver algún tipo de recuperación. Recuperación que además se tiene que dar en el resto del mundo. Al Uruguay, por supuesto, que le va a ir mucho mejor si logra él mismo sortear la pandemia. Si logramos achatar la curva, aquí no se trata de evitar los contagios, no hay que confundirse, el contagio va a seguir, pero la idea es que en vez de esa curva radical que lleve a saturar el sistema sanitario, se pueda ir a una evolución más lenta, complicarle el tránsito al virus para que la secuencia de contagio sea más lenta, entonces poder ir siguiendo la pandemia y no saturar los CTI. Si se logra eso, vamos a estar mejor, pero aún así va a estar difícil, ¿no? Eso, nos quedan los últimos minutos, brevemente, y ya que estabas hablando de curvas, al comienzo de esta emergencia sanitaria se hablaba de la famosa recuperación económica en forma de U, después se habló de la B corta. ¿Cuál es hoy que tenemos? No te digo el diario del lunes, pero capaz que el del sábado de noche. Central es claramente una... ¿te acordás del símbolo de la raíz cuadrada, que es la caída grande y después una pequeña suba? Bueno, es una B truncada, porque la economía se recuperó un 8% respecto al trimestre anterior, pero todavía está 6% por abajo del año pasado. Entonces la recuperación no es total. La B quedó ahí cortita, todavía no completó el otro palito. Y lo que vemos además que esa B capaz que no es tan corta, sino que como que se cae para un lado, porque la recuperación puede llegar a ser bastante más lenta de lo previsto. Entonces allí es donde está la preocupación, los temas financieros, y yo haría no quiero dejar de comentar el dilema político que hay, porque obviamente el gobierno ha optado por ir paso a paso con las ayudas. Desde la oposición se ha dicho que son escasas, que no son suficientes, y creo que de las dos partes hay argumentos para esto, porque obviamente el gobierno quiere cuidar lo que es el escenario macroeconómico. Yo creo que también, y esto no se ha explicitado, pero hay ciertas dudas de cómo realmente puede impactar los sistemas de ayuda, que en realidad ya están funcionando, pero hacerlos más a fondo y con más vigor. No tengo la menor duda que va a seguir aumentando y se va a extender la ayuda gubernamental. Seguramente nunca va a ser suficiente. Claro. Lo que me preocupa es que sea efectiva, que llegue a la gente que tiene que llegar. La verdad que me dio mucha indignación, por ejemplo, la noticia que dio ayer subrayado, que hubo una estafa en el seguro de desempleo. Es decir, es como que el colmo, ¿verdad? Nico, pero ojalá que eso pueda funcionar mejor. Nos tenemos que despedir. ¿A cuánto cierra el dólar aprox? Así, en 5 segundos. El dólar está recontrachato, ese sí que no tiene curva, está débil en el mundo y en Uruguay también. Bien. Lo tenemos en 42.30, 42.40 y creo que va a quedar por allí. Tuvo un aumento más importante al arranque del año, pero realmente se ha moderado la suba. Y bueno, creo que por ahí no va a haber muchas novedades, más bien la preocupación puede ir por el lado de las finanzas de las personas y las empresas y el tema del empleo, porque por más ayudas y planes sociales que haya, si no hay empleo, realmente de poco va a servir por más esfuerzo fiscal que se haga. Nicolás Lucich, nuestro periodista especializado en economía y además amigo de la casa, muchísimas gracias por estos minutos y por estas explicaciones que vienen muy bien en un momento de duda. Que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, nos quedó de nuevo para el saludo. No dijimos la cifra, 11,2 el desempleo. Cierto. 14,2 las mujeres. Y 8 nada más y poco el hombre. Marca también una diferencia bastante importante entre lo que es el género masculino y el femenino, que también es algo después con tiempo para analizar. Muy bien, bueno, compartimos una brevísima pausa, pero antes les cuento que a la hora de comprar siempre busco productos uruguayos, porque defiendo la economía y a mi país. Tenemos productos de calidad y muchas empresas nacionales que se esfuerzan día a día para darnos lo mejor.
por calidad, por precio y porque somos uruguayas, elegí lo nuestro, lo uruguayo. Estas empresas apostaron por vos. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes. Y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Son las 3:30 de la tarde y 31 minutos para ser más específicos. Y Maggie, vamos a tener que tomar cartas en el asunto porque nos robaron 1 grado de temperatura. Tenemos 32. Bueno, pero está bien. Ya llegamos como al momento, ¿no? No sé, yo ya me estoy empezando a preocupar. Así te lo digo. Yo por las dudas me voy a ir a hacer las compras antes que venga la lluvia. Hay que hacerlas con tiempo. Exacto. Ya nos pidieron las autoridades hacerlas con tiempo también. Antes de la lluvia y antes de la fiesta. Lo único que importa es que cuando vayan a hacerlas, elijan Industria Uruguaya. Elegí siempre Industria Uruguaya porque cada vez que compras productos nacionales estás defendiendo a Uruguay, estás defendiendo a tu país y además estás generando más fuentes de trabajo. Estas empresas dan lo mejor para ofrecerte productos uruguayos de la mejor calidad y al mejor precio. Queso untable Mamita. El mejor queso se llama Mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La Casa del Burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. Stilo Xerox. Marroquinería fina. Calidad y experiencia. Bueno, y lo mencionábamos más temprano también, vamos a estar en comunicación, que ya está pronto, el subsecretario de Turismo, Remo Monsigli. Ustedes saben que hay cierre de fronteras desde hace ya un buen tiempo, pero ahora se intensifica esa medida, no se va a permitir el ingreso de absolutamente nadie, con alguna excepción. Es cierto, aquellos que hubieran comprado los pasajes al 16 de diciembre, que fue el día de los anuncios, cómo afecta esto al turismo, y que yo en otras oportunidades se lo he consultado a Monsigli. Usted ha sido firme, la salud por encima de todo, es un tiempo, hay que acatar, pero también usted está en diálogo constante con los operadores. ¿Cómo están reinventándose ante esta situación y en qué medida también puede impactar el rubro turismo? Buenas tardes. Buenas tardes, Maggie, Verónica, un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Efectivamente, como lo dijo el presidente Lacalle, el faro sigue siendo la salud de la gente. En consecuencia, nosotros desde el Ministerio de Turismo, que tenemos una labor muy ambigua, por cierto, por un lado tenemos que propiciar el movimiento de los uruguayos, pero como ustedes lo han visto, lo veía ahora en la propia tanda, lo que lo hacemos es llamando a la responsabilidad, a tomar conciencia de ese distanciamiento que estamos pidiendo que se guarde, a no compartir las bebidas, el mate, a toda la serie de medidas, y el tapaboca ni hablemos porque ya prácticamente es parte de la vestimenta diaria en cualquier circunstancia que estemos. Tú me preguntabas cómo afecta el turismo y yo te diría que poco, en la medida que las personas que iban a entrar desde el exterior, desde el exterior, ahora está muy acotado. Por decirte algo, por vía aérea hay aproximadamente 6.000 personas en estos momentos, en todo el periodo que va del 21 de diciembre al 10 de enero, 6.000 personas que están en condiciones con pasaje y debidamente autorizadas para poder entrar en el Uruguay. Muchos de ellos son uruguayos. Eso por vía aérea. Por vía fluvial es un poco menos y por ello estos números no preocupan, como hubieran preocupado los miles y miles de uruguayos que normalmente vienen a nuestro país a festejar las fiestas, a estar con su familia, algo muy comprensible, pero que nosotros en esta oportunidad y en este momento les estamos pidiendo realmente encarecidamente que vengan después de esas fechas y que por esta vez nos perdonen este tipo de decisiones que no es nada fácil tomar, pero que lo hacemos, como decíamos al principio, cuidando la salud de la gente. Monseglio, por supuesto estamos todos de acuerdo y está clarísimo que la primera decisión es en base a la salud de todos, que es algo necesario, todas las medidas que usted estaba mencionando, pero lo decía Maggie en el comienzo y en su presentación. Es inevitable que esto impacte en la economía del rubro, por supuesto, que ha sido de los más golpeados desde el principio. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cuáles han sido los comentarios? ¿Cuáles son los salvoconductos que pueden llevarlos a, por lo menos, mermar un poco este golpe que puede implicar el que pase el tiempo y que las medidas siguen recrudeciéndose y en detrimento de su bolsillo?
Bueno, a ver, las medidas que se han tomado para apoyo de la actividad turística no tienen precedentes, como tampoco tiene precedente en el mundo una pandemia como esta. Esas medidas siguen vigentes prácticamente en su totalidad y todos los actores turísticos, desde la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, el presidente de Abu Dhabi, Carlos Pera, el presidente de Situ, Alejandro Delía, podría seguir nombrando absolutamente Héctor Araujo del Centro de Hoteles de Punta del Este. Todos son contestes en señalar que comprende la situación. Vamos a ser claros, a pocos miles de kilómetros de aquí, cientos de kilómetros, digamos, en la frontera con Brasil, ustedes están viendo que Bucios está siendo deshabitada, desalojada. Un punto turístico emblemático en el mundo está siendo cerrado. No es ninguna medida que se haya tomado en absolutamente ninguna otra parte del planeta, por lo menos que yo conozca, porque hasta ahora sabíamos que Europa está con toque de queda en sus principales ciudades, por ejemplo de Francia, de Italia, y acá la preocupación de repente es que los bares de repente nos preguntan, bueno, ¿no se podrá en vez de cerrar a las 12, cerrar a la 1? Y yo por eso siempre los invito a hacer un recorrido por el mundo, por la prensa, enterarse qué es lo que está pasando, porque realmente aún hoy, nosotros tenemos este tema con cierto dominio sobre la situación. Lo que estamos previendo es que no colapse el sistema de salud, lo que estamos previendo es que no se llegue al extremo de no tener camas de CTI para poder brindar a los enfermos contagiados de COVID-19. Así que vuelvo a lo mismo, la prioridad es la gente. Después, obvio que las medidas de alguna manera atentan en lo económico. Han cerrado líneas aéreas enteras, hoteles emblemáticos de Nueva York cerraron para nunca más abrir. Cadenas de restaurantes, de miles de restaurantes en el mundo, como Wendy's, han cerrado. Realmente nosotros todavía podemos decir que con estas medidas de alguna forma estamos previniendo males mayores. Lo que tiene que ver con, bueno, el fomentar el turismo interno, está esa aplicación que presentaron el otro día, que está muy cuidada, que habla de los protocolos, de lugares del Uruguay que tal vez desconocíamos hasta ahora. ¿Cómo se piensa incentivar un poquito más a que la movilidad sea controlada, pero que se puedan visitar los lugares también, que se dé garantías a la población? Que bueno, lo que decía recién, en otras partes del mundo hay toque de queda, hay confinamiento obligatorio, no se pueden visitar. Bueno, nuestro país todavía tiene la posibilidad de ir a conocer esos lugares. ¿Cómo se planifica la temporada en base a eso, Monseglio? Bueno, como ustedes habrán visto, lo han divulgado seguramente, nosotros el viernes pasado sí tuvimos el lanzamiento de Destino Termas, algo que es prácticamente sin precedentes en el mundo. El turismo termal fue ampliamente discutido, rechazado, resistido por la población e incluso por una cantidad de gente que decía que era un turismo que de repente podía ser una fuente de contagio. Bueno, tanto Salto como Paysandú, ahora Paysandú tiene un caso emblemático en Quebracho, que es un pueblito cerca allí de Termas de Daymán, pero que está localizado. En Termas, propiamente en Termas, no han habido contagios relevados, porque el turismo termal es un turismo de gente que sabe y valora cuidar su salud. Por esto decimos que la manera, y respondiendo a tu pregunta que tenemos de lograr que el turismo sea lo más sano posible, es diversificando las ofertas, poniendo las ofertas más naturales posibles. Como habrán visto en la publicidad del Ministerio, nosotros estamos priorizando lugares naturales, ¿verdad? Quebrada de los Cuervos, Valle de Valle del Lunarejo, el Safari del Oro, el Safari Minero de Artigas, que es una experiencia única que recomiendo muchísimo. Bueno, ya nombré las termas, tengo todo el litoral, hasta Colonia, Soriano, Río Negro, las playas de todo el río Uruguay, pero también las playas internas de ríos, de lagos, lagunas como la Laguna Merín, arroyos. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. El turismo rural ha tenido un relanzamiento en base a todo esto que nunca antes había tenido de esta manera y tan rápido. Y lo que buscamos nosotros es que la gente se esparza por todo este hermoso país que tenemos, que lo disfrute cuidándose y cuidando a los demás también, que ahí parte un poco todo. Yo
cuido mi entorno y trato de no invadir el entorno de los demás. Y si los demás actúan en consecuencia, yo creo que vamos a poder dominar estos números, que bien lo dijeron el otro día los científicos del GACH. Si nosotros extrapolamos nuestros fallecidos, que son bastantes, son 105, 106, no tengo exactamente la cuenta, y nos duelen profundamente porque hay gente que conocíamos allí. Si extrapolamos los números de la región, tendríamos que estar arriba de los 3.000 fallecidos. Y a mí, que soy una persona que estoy en la franja, digamos, de peligrosidad, tenga la certeza que la cabecita me funciona como para decir, perfectamente hubiera podido ser uno yo de esos 2.900. Y creo que así tenemos que pensar todos. Tomar conciencia que acá está en juego ni más ni menos que la vida de mucha gente. No se trata solamente de mi entorno y simplemente cuidarme yo. Hay que cuidar también a los demás y también cuidar al personal de la salud, que está viviendo momentos realmente tensos, realmente situaciones que afectan a los nervios, que hay cansancio, agobio. A toda esa gente tenemos que mandarle un mensaje de que estamos con ellos. Pero estamos con ellos no aplaudiéndolos a las 8 de la noche. Estamos con ellos tomando conciencia y cuidándonos porque les queremos sacar trabajo. Queremos que descansen, queremos que no se vean colapsados los servicios de salud y queremos también que se cuiden ellos, porque el mundo está lleno de ejemplos de personas, de héroes que han dejado la vida por atender a otra gente. Monseglio, tenemos pocos minutos ya para el final. Me parece importante también hablar, más allá de ese importante mensaje, acerca del impacto que han tenido estas medidas en la cantidad de reservas de cara a esta temporada. Usted mencionaba el lanzamiento de las termas, pero ¿qué está pasando hoy por hoy con las reservas en el este? Sabemos que los últimos días de diciembre siempre fueron mayoritariamente de uruguayos que reservan para el turismo interno, después entraban los extranjeros que no van a venir. ¿Cómo está el panorama? Usted que lo sabe de primera mano, por lo menos hasta hoy, de cara a lo que va a ser diciembre, enero y febrero. Bueno, las reservas iban a un ritmo muy normal diría, para las circunstancias que estamos viviendo. En todo el país había reservas y un buen ritmo de reservas. El 11, con el anuncio del presidente, hubo un parate, una cierta cautela. Ahora ya la gente sabe que no va a venir ese malón quizás no sea el término, pero esa cantidad impresionante de gente del exterior, y las reservas se están retomando paulatinamente a confirmarse. Se lo pueden preguntar al operador del canal, que hace un rato me contaba que estuvo en Piriápolis, por ejemplo, y que hay una cantidad de casas alquiladas. Obviamente, nunca va a ser una temporada normal. No hay nada normal en el mundo. No hay nada parecido a lo normal en el mundo. Creo que lo más parecido justamente somos nosotros y tenemos que preservarnos para seguir siendo de los países que tomamos esto con mayor responsabilidad y que sufrimos las menores consecuencias. Ese va a ser siempre mi llamado. Le hago un 2 por 1 de preguntas. Una que tiene que ver con esto del este del país. ¿Se sigue pensando, buscando la forma de los aforos de la playa? ¿Se está buscando alguna estrategia? Aforos de la playa y protocolos de la playa, digamos así, prácticamente es imposible hacerlos cumplir. Lo que se busca es la responsabilidad, que cada quien delimite su espacio, no invada el del otro. Bien. Y en consecuencia también que se cuiden, que no dejen invadir el propio, pero de manera educada, citadina, saludable, con buenas maneras. Acá estamos ¿le cuento algo? En este momento que nos reinventamos todos, ¿sabe que hay uruguayos que inventaron un kit para delimitar la zona de playa? ¿Sabía eso? Mire, le voy a hacer un mea culpa. Un querido amigo mío, Danilo, hace como 2 meses, me mandó, entre las miles de propuestas que me llegan a mí, que no tengo nada que ver con la salud, se imaginarán, los que definen eso son otras personas, la idea de hacer unos círculos de plástico de 5 metros de diámetro. Yo me imaginé algo rígido y pensé que estaba loco. Bueno, el tiempo le dio la razón a mi amigo Danilo. No, pero de verdad, a mí me sorprende. Hay cuadrados ahí de más o menos unos 3, 4 metros de diámetro, que yo creo que es la frontera del respeto, la frontera que va a salvaguardar nuestra salud y la salud de los demás. Así que vamos a utilizarlo. Yo cuanto pueda me compro uno de esos y con mi sombrillita, las pocas horas que pueda ir a la playa la voy a usar. El ingenio de los uruguayos. Y ya aprovecho a consultarle,
porque una televidente, Alejandra, dice si es verdad que los uruguayos tienen la entrada prohibida en la Comunidad Europea a causa del aumento de casos. ¿Eso está confirmado? A ver. Europa tiene determinados países que aceptaban el ingreso de uruguayos. Cada país, además, puede tomar diferentes medidas. Hasta ayer estaban abiertas. Hay recomendaciones, obviamente, de no recibir de países que estén en un grado, digamos, de peligrosidad. Hasta este momento no me consta que esté prohibido. De hecho, está volando a Europa líneas aéreas como Iberia, que mantiene todas sus frecuencias, Air Europa, que mantienen todas sus frecuencias. Así que la prohibición de entrar puede darse, sí, en algunos países. Definitivamente cada país de esos 15 tienen reglamentaciones diferentes que van cambiando día a día y hora por hora. En estos momentos no lo podría garantizar, pero hasta ayer no había tal medida. ¿Y qué pasa con, ahora aprovecho a consultar lo que habla de las aerolíneas? En este periodo de cierre, de alguna manera, de fronteras para nuestro país, más allá que hay personas que habían comprado sus pasajes, ¿va a haber una disminución en la conectividad con el resto de los países? ¿Qué se ha manejado, qué se ha hablado en ese sentido? Bueno, en cuanto a Europa, lo dije recién y lo repito, tanto Iberia como Air Europa tienen un cierto aforo vendido, digamos, de sus aviones. Esas frecuencias se mantienen con la gente que tenía comprado el pasaje antes del 16 de diciembre y que obviamente estaba en condiciones de entrar. Después está viajando LATAM, Paranair, que está viajando desde Asunción, Copa, que está viajando desde Panamá y que tiene frecuencias también marcadas. Notoriamente Amazonas dejó de viajar a San Pablo, pero lo hace, como decía, LATAM. Y Aerolíneas Argentinas, que tenía previsto una cierta frecuencia casi diaria, había anunciado, obviamente por motivos lógicos, tanto del otro lado del río como de este, ellos esas frecuencias las bajaron. Pero tenemos una conectividad que, como les decía, en los días esos que están comprendidos dentro del decreto, van a traer por avión algo más de 6.000 personas. Monseglio, tenemos 2 segundos, pero estamos recibiendo una denuncia de televidentes que dice: buenas tardes, la Laguna Merín está llena de brasileños que son de Yaguarón. ¿De qué seguridad hablan? Los brasileños tienen casas ahí. ¿Qué puede decir sobre esto? Bueno, ustedes saben que hay una reglamentación que implica que las personas que viven en ciudades fronterizas tienen determinado acceso. Daremos cuenta para ver hasta qué punto ese tema está infringiendo la normativa y seguramente se tomarán acciones. Repito, estamos hablando de la frontera Uruguay-Brasil específicamente, que es un caso que se da en Chuy, que se da en Río Branco, que se da en Rivera notoriamente y que sí, reconocemos, es un poco más difícil de controlar, pero que también ahí estamos haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo, sobre todo desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Defensa, que yo estoy seguro que va a dar sus frutos. Haremos llegar esa inquietud, no quiero tomarlo como denuncia, pero sí como inquietud. Bien. Y si es denuncia, será tomado como tal y corregido como tal. Remo Monseglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto a cuenta de más información a medida que van pasando los días, va cambiando la situación, como usted lo decía, esto es prácticamente minuto a minuto. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes, a todos los televidentes y como siempre para informar en la mejor forma que podamos, con mucho gusto estamos a las órdenes. Nos encontramos en la playa con ese dispositivo. Es una promesa, ¿eh? Listo. Que pase bien. Chao. Yo no sé lo que va a hacer la playa este año. Sí. La gente con tapabocas, me imagino que seguramente vamos a ver eso. Sí. Bueno, en Masa Madre, Vero, te cuento, nos apasionan nuestros sabores. ¿Y cómo están los budines de Masa Madre? Y las magdalenas. No sé si tiene que ver. De dulce de leche. No. Variedades y colores, nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerles a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio, con esfuerzo, vocación y materias primas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy. Hipólito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día.
Nos vamos a la pausa, con esto ya venimos. Comienza un nuevo y último tramo de La Tarde en Casa. Lo hacemos con un invitado muy especial. Ya lo habíamos anunciado que tenemos una campaña que comienza, que habla sobre alimentación, que habla sobre la reutilización y el aprovechamiento al máximo de los alimentos. Es por eso que estamos con Yamandú Plada, que es cofundador y director de Redalco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Verónica y Maggie, por la invitación y a la producción. Un placer. Si te parece, empezamos para aquellos que no lo conocen. ¿Quién es Redalco? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, Redalco nace en el 2016 para reducir el desperdicio de alimentos y construir acceso a poblaciones de contextos vulnerables. Hasta el momento hemos logrado recuperar y distribuir 850.000 kilos de alimentos que equivalen a más de 2 millones de platos nutritivos. Bien, Redalco está entregando, por lo que tengo entendido, o necesitan entregar 60.000 kilos mensualmente, ¿no? Sí, es así. Actualmente estamos entregando 60.000 kilos. A raíz de la pandemia se triplicó nuestra demanda, por supuesto, y gracias a la colaboración de empresas, de personas, logramos abastecer hasta fin de año a muchas iniciativas que se crearon en este contexto de emergencia alimentaria. Es así que pasamos de distribuir 20.000 kilos mensuales a 60.000 en muy poco tiempo, y la realidad es que las necesidades en los barrios se están incrementando y el año que viene más aún. Es por eso que lanzan esta campaña, que ¿de qué se trata? Por eso nuevamente estamos, haciendo un llamado a la solidaridad de los uruguayos para apoyar con un aporte económico, el que se pueda, digamos, a las personas que la están pasando más complicada. Nosotros actualmente estamos abasteciendo unas 220 instituciones que alimentan a más de 22.000 personas de manera continua. Entonces, los recursos económicos para sostener toda la operativa de Redalco se vuelven fundamentales. Nosotros, Redalco nace para reducir estos problemas, que son el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria, o la falta de acceso a alimentos nutritivos. Y según de datos que hay en la FAO y en los organismos que estudian sobre estas temáticas, 1/3 de todo lo que se produce se desperdicia. Y si en Uruguay logramos rescatar ese 1/3 de lo que se desperdicia, estaríamos pudiendo entregarles 3 platos nutritivos diarios a cada persona que lo precisa. Actualmente se estima que unas 250.000 personas en Uruguay tienen algún tipo de dificultad para acceder a una alimentación segura. Yamandú, y es por eso que es súper importante todo lo que estás diciendo, pero más importante aún es la colaboración, y nos estamos quedando sin tiempo. Queremos saber la manera de colaborar, teniendo en cuenta además que muchos productores del mercado modelo ya lo están haciendo desde hace un tiempo. ¿Cómo hace la población para colaborar? Perfecto. La colaboración se realiza mediante la página web, que es redalco.org. Allí se aprieta el botón de donar y eso redirecciona una página que se puede aportar un monto que desee, o hay determinados montos premeditados. La idea es que nosotros convertimos las donaciones en platos de alimento para personas que lo precisan. www.redalco.org. También, obviamente, que pueden entrar a nuestras redes sociales, Redalco UI, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero siempre igual recalcar que Redalco nace gracias al apoyo también del mercado modelo, que es nuestro socio estratégico, con el cual hemos podido consolidar nuestras infraestructuras, nuestros recursos económicos, y nos asesoran técnicamente también continuamente para cumplir estos 2 objetivos antes mencionados: reducir el desperdicio en el mercado modelo y en las chacras,
y construir acceso a las personas que más lo necesitan. Yamandu Plada, lamentablemente no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por esta información, a cuenta además que van a encontrar en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Chau, chau. Hasta la próxima. Y nos vamos. Rapidito que ya llegan las noticias. Será hasta el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau.